Entonces, ahora sí, ¿qué hace el estimador de diferencias en diferencias? O matemáticamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, miren que es como si yo tuviera cuatro estados del mundo, ¿cierto? Entonces, esta es la ciudad tratada, esta es la ciudad control, este es el antes, este es el después. Así que lo que yo estoy haciendo es intentando explotar las diferencias entre estos cuatro valores para encontrar el efecto que yo quería realmente hallar. Entonces miren que es tratados después, tratados antes, controles después. Así que es cada uno de estos corchetes que yo estoy haciendo acá es como si tuviera una de las diferencias. Miren que es como si yo en este corchete de arriba, yo lo que estoy haciendo es comparando tratados versus controles después. Y en el corchete de abajo yo estoy comparando tratados versus controles antes. Pero después de que yo haga esta operación y me queden otros efectos, al final cuando termine de hacer la resta, perdón, pues entonces voy a terminar de encontrar ese efecto que quería hallar. Entonces miremos eso numéricamente. Digamos que estas eran las tasas de empleo en la ciudad A antes y después, en la ciudad B antes y después. En teoría yo podría hacer, no importa cuál es la primera y cuál es la segunda diferencia que yo estoy teniendo en cuenta. Entonces yo, por ejemplo, podría primero restar este menos este, ¿cierto? Y me da este valor y este menos este y me da este otro valor. Entonces primero yo podría restar hacia abajo y después podría, o sea, primero haría la resta que corresponde a tratados menos controles y después haría la resta que corresponde al después menos antes. Entonces esto sería tratado menos control y después la del después menos antes. Y si yo hago eso, ¿cuánto me da? Menos 0,01. Pero yo también podría hacer lo contrario y es para cada ciudad primero hacer el después menos el antes, ¿cierto? Entonces ahí está el uno. Y después de que yo tengo cada uno de estos dos números, ahora sí comparo tratados versus controles. Y me está dando exactamente el mismo número. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que cada una de estas diferencias está explotando una variación distinta en estos datos, pero al final es la combinación de esas dos variaciones y ver si me queda algo después de eso, lo que me está dando el valor de delta. Listo. ¿Cuál es el supuesto clave cuando yo estoy haciendo diferencia en diferencias? El supuesto clave se llama tendencias paralelas. ¿Y qué es lo que me dice el supuesto de tendencias paralelas? Devolvámonos un segundo y miren que era básicamente esta historia y es hasta antes de que ocurra el choque, que es lo que yo estoy analizando, estas líneas eran paralelas. ¿Y eso por qué es importante? Porque lo que me está diciendo es, incluso si las dos ciudades no tenían las mismas tasas de desempleo, las tasas de desempleo de ellas se movían de manera idéntica siempre. Entonces, como ellas se movían de manera idéntica, cualquier desviación de este paralelismo después del choque es lo que yo estoy identificando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que yo tengo controles que varían en I y en T, que yo tengo esta variable que es mi variable de interés, o sea, este de IT es la interacción entre AT por TI, ¿cierto? Y al final lo que yo digo es, usualmente yo habría tenido todo este término que serían los no observables, pero de los no observables yo tomo el gamma i que me queda capturado porque a la regresión le añadí t sub i. El delta t que ya me va a quedar capturado, entonces no va a ser problemático porque a la regresión yo le añadí el a sub t. Entonces todo lo que era distinto entre tratados y controles pasa a este lado de la regresión. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo en cuenta este coeficiente. Todo lo que cambiaba en el tiempo pasa a este lado de la regresión, porque yo estaba teniendo en cuenta este coeficiente. Entonces solo me importa el error contemporáneo, el error de la ciudad I en el periodo T. Y entonces esta es mi nueva condición de exogeneidad estricta. Listo. Muy bien. Entonces yo finalmente lo que puedo hacer es hallar ese delta partiendo de esta expresión que les acabé de mostrar, ¿cierto? Entonces, en esta expresión donde estas dos variables se vuelven parte de la regresión porque observo esas variables, valga la redundancia, entonces yo simplemente reescribo esto acá y lo que voy a hacer es decir, al final lo que yo tengo es el coeficiente cuando el periodo es el después, perdón, el coeficiente para los tratados cuando el periodo es el después, menos el coeficiente cuando son los controles cuando el periodo es después, ese es el primer corchete, y en el segundo corchete es muy similar, salvo que este subíndice cambió, entonces yo ahora lo que estoy teniendo en cuenta es el periodo antes para ambos grupos. Entonces miren que aquí lo que me va a pasar es que en esta resta se me cancela esto con esto, y al final me quedan son este y estos coeficientes, pero en la segunda resta que voy a hacer
Entonces, este se me va a ir con este se me va a ir con este, y miren que finalmente yo hallo ese coeficiente de delta.